Arratsaldeón. No sé si con la propuesta del equipo que hoy ha puesto en el terreno de juego esperabas algo más que lo que ha pasado, porque lo cierto es que es una propuesta un poquito pobre, ¿no?, en lo futbolístico ante un rival que parecía que incluso estaba timorato. Bueno, no lo creo así. Creo que la propuesta ha sido la de siempre. El primer tiempo les hemos apretado muy arriba, les hemos robado muchos balones, pero lo cierto es que luego en esos últimos metros finales las decisiones no son buenas y los balones perdidos son muchos, ¿no?, para acabar esas jugadas que ellos sí acaban en el otro lado del campo, ¿no? Y sí es verdad que el segundo tiempo ya nos ha costado más, sobre todo en ataque, porque perdíamos otra vez pues fácil el balón, pero la propuesta ha sido la de siempre. Lo que pasa es que también juegas contra un equipo que tiene mucha calidad y que te obliga a estar perfecto, ¿no?, en el trabajo defensivo, porque cualquier despiste que tienes, ellos aprovechan la calidad individual que tienen. Gaizka, ofensivamente el equipo, la de Marcos y Sancet, ¿no? Poquito para llevarse el partido, ¿cómo lo has visto? Sí, poco. Sí, la verdad que en ataque hemos hecho muy poco, especialmente el segundo tiempo. El primero hemos podido tener, de todo lo que hemos robado, muchas más opciones que no se han materializado porque la verdad que tenemos más problemas con balón, ¿no?, ofensivamente. Y está claro que en esos últimos 30-40 metros de campo hay que hacer algunas cosas más, o hay que estar más acertados con el balón, porque si no te obliga a un trabajo defensivo prácticamente perfecto durante todo el partido. Y bueno, el partido se ha ido en ese córner y luego no hemos sido tampoco capaces del último cuarto de hora generar ocasiones de gol. Gaizka, generar tan poco en ataque, mucha gente lo traduce en falta de ambición. ¿Es falta de ambición o es tremendo desacierto? Falta de ambición. Si nosotros somos un equipo que apretamos muy arriba, hemos venido aquí a la apretamos arriba, jugamos con jugadores ofensivos. Lo que pasa es que tenemos unas características de equipo muy diferentes a las del Celta y bueno, pues nos cuesta en ataque, ¿no? Está claro que generar ocasiones, bueno, hoy por lo menos, otros días no, pero hoy nos ha costado y como te digo, ¿no?, hay muchas oportunidades en las que tenemos para acabar las jugadas o para hacer algo más en ataque, que desde luego hoy hemos estado desacertados en ataque, ¿no?, para poder generar ocasiones de gol. Estás confesando aquí, mister, que el equipo ha tenido problemas para generar juego ofensivo, ocasiones de ataque. ¿Se te ocurre así a bote pronto darle la vuelta de alguna manera, buscar una solución? Sí, siempre estamos buscando soluciones para mejorar las cosas que tenemos que mejorar, las que hacemos bien, como siempre, intentar continuar, y está claro que necesitamos, pues otros días generamos bastantes ocasiones, hoy no hemos podido generar muchas ocasiones de gol, ¿no? El partido estaba en un detalle y se ha ido en ese córner, pero sí es verdad que hemos ido perdiendo presencia ofensiva a medida de que pasaban los minutos, ¿no? El primer tiempo hemos robado mucho arriba, les hemos hecho partido muy incómodo a ellos, estábamos cómodos, y luego el segundo tiempo hemos ido, aunque ellos no han tenido el segundo tiempo ocasiones de gol, pero sí que no nos costaba llegar arriba, ¿no? Cada vez que robábamos la pelota la volvíamos a perder. Perdiendo tantos balones es muy difícil llegar arriba, ¿no? Gaizka, ¿te preocupa la producción ofensiva y en especial la de algunos jugadores? Porque, por ejemplo, Iñaki Williams lleva unos partidos que no está acertado de cara al gol, y que Muniain, pues en la banda parece que se diluye un poquito ahí. ¿En el caso puntual te preocupa? Bueno, sí, claro que me preocupa porque son nuestros jugadores franquicia, ¿no? Si empezamos a dudar de Williams, de Muniain, son los jugadores que tenemos, ¿no? Estamos intentando que den su mejor nivel, ¿no? Poco a poco seguro que lo cogerán y seguro que harán goles, estoy convencido. Sí, Gaizka, hoy has apostado por Mikel Vesga. ¿Qué buscabas con sus primeros minutos? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Ellos tienen mucha gente por dentro, acumulan mucho fútbol por dentro y queríamos meter dos pivotes fuertes, ¿no? Luego, aparte, con la baja de Yuri, pues nos queda mucho jugador pequeño, como Iker, como Capa, como Valen, y si no montes un poquito de presencia tienes problemas en el balón parado, como así ha sido. El partido se ha decidido en un córner, ¿no? Nos quedaba el equipo pequeño, poco fuerte, y Mikel yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno además, y en ese aspecto ahí en el centro campo hemos estado bien, robando mucho. Luego lo que pasa es que una vez de progresar de ahí nos ha costado, ¿no? Nos ha costado progresar cuando hemos tenido balones para hacer más cosas, ¿no? Para todo lo que robamos en tres cuartos, hoy no hemos podido generar esas ocasiones de gol, ¿no?, que otras veces sí generamos.
cuando ha llegado el gol del Celta parecía que le teníais bien sujeto al equipo vigués. ¿La entrada de Brais ha sido la que ha roto el partido? Bueno, a ver, como te digo, ellos tienen muchos futbolistas de ese corte, ¿no? De corte de calidad, de que en cualquier momento, aunque sean futbolistas intermitentes, son futbolistas de calidad, mucha calidad, y en cualquier jugada te pueden, sobre todo, y luego los golpeos que tienen, los centros que tienen. Más estaba en que cuando nosotros robábamos, que nosotros sabíamos que ahí robando podíamos hacerles mucho daño, ¿no? Porque es un equipo que ahí sufre, pero lo cierto es que si robas tanto, aprietas arriba el primer tiempo y luego, una vez de que robas, nos falta ahí algo más, ¿no? En los últimos 30 metros del campo, en cambio, nosotros tenemos que defender casi perfecto como defendemos para no sufrir ante los equipos contrarios, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, soy optimista, han venido 2 derrotas consecutivas y ahora seguir entrenando para seguir mejorando. Desde luego nosotros somos optimistas siempre y tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante en el camino que estamos. Gaisca, en directo para o Galicia en Goles da Radio Galega, falabas da xogada do gol do Celta, unha acción a balón parado. Non é o Celta un equipo que normalmente saque proveito desas xogadas. Que hai máis mérito neste caso ves do Celta ou de mérito vos? Bueno, siempre lo ves como de mérito nuestro, ¿no? Cuando te rematan un córner, es el primer gol que nos hacen a balón parado. Solemos defender muy bien, pero bueno, en un pequeño detalle se podía ir el partido y ahí se ha ido, ¿no? Mister, ha regresado Sancet desde la primera jornada no había jugado, lo has vuelto a convocar, ha creado la mejor ocasión del equipo. ¿Qué plan tienes con él? ¿Cómo lo has visto y qué plan tienes con él? Bueno, ya os he comentado más de una vez el plan que es, un chico que ha estado un año sin jugar y que tiene mucho talento. Hemos querido que este mes juegue con el Bilbao Athletic para coger minutos, porque lleva mucho tiempo sin jugar y cada vez está mejor. Con nosotros entrenando tiene mucho nivel, pero luego en Primera División pues necesitamos tiempo con él, ¿no? Poco a poco pues hoy también le hemos dado minutos importantes y es un jugador de futuro y esperemos que de presente también. 2 derrotas, Gaisca, el peor momento, ¿no? Para irse al parón o al revés, puede venir bien. No, perder nunca te viene bien. Sí, yo creo que desde que estoy aquí no sé si habíamos perdido alguna vez 2 veces seguidas. Y bueno, pues sí, también la manera de perder. Hemos perdido 0-1 el otro día, 1-0 hoy, pero hoy sobre todo eso, que llevamos 2 partidos que ofensivamente nos cuesta. Nos cuesta, no hemos hecho gol los 2 últimos partidos y preveíamos un poquito a principio de temporada que esa es lo que más nos va a costar, ¿no? Un poquito por la plantilla, tenemos unas fortalezas y unas debilidades y yo creo que ofensivamente pues vamos a ser un equipo que nos cueste un poquito hacer goles, ¿no? Hasta hoy habíamos hecho muchas ocasiones de gol, hoy no tanto. Celta no nos ha dejado hacer tantas ocasiones, ¿no? como solemos hacer. Gracias. Venga, correcto.